Veo en esta edición, bueno, llamémosla de lujo, bueno, con todo lo lujoso que puede considerarse, bueno, no es muy elegante, pero bueno, digamos que es de lujo e incluye sorprendentes extras como esta tarjeta postal. Creo que había más y las tengo guardadas por otro lugar, aunque es un regalo muy extraño, porque es una tarjeta postal diseñada para ser enviada, una tarjeta postal con la marca de la RAI, de la Radio Televisión Italiana. Aquí se pone el sello, aquí es una tarjeta postal, lo cual es completamente contraintuitivo y desde luego es contra natura. El que se compra esto es un coleccionista y quiere tener las cosas. Lo último que va a hacer es mandar en una carta, con el mensaje que sea, esta postal y perder parte del paquete. No tiene ningún sentido. Hay más postales, sí, hay bastantes más postales que han acabado con los discos, con este tipo de DVDs, con este tipo de DVD que va en sobre y no en una caja de plástico, más ecológico desde luego. Y para presentar a Miyazaki solo he encontrado esta, pero había más. Pero aún así, es un regalo extrañísimo, nadie las va a usar, pienso yo. De hecho, ya me duele no encontrar las otras. Bien, en fin, pues como digo, en esta edición de más o menos lujo de Sherlock Holmes de Miyazaki y Marco Pagott, se nos dice, se nos advierte, para que no lo pasemos por alto, para que no nos confundamos y pasemos de largo, se nos dice de Hayao Miyazaki, bueno, y Marco Pagott, director de Porco Rosso, El viaje de Chihiro y la princesa Mononoke, como diciendo, tus películas intelectuales de dibujos animados preferidas. Bien, sería completa remasterizada. Bien, el caso es que, aunque no hubiera hecho Porco Rosso, ni El viaje de Chihiro, ni La princesa Mononoke, a mí me bastaría con esta absoluta obra maestra, que por cierto tengo la enorme alegría de haber encontrado en el doblaje español, español castellano, pero da lo mismo, el español es sinónimo de castellano. Es que la otra denominación sería completamente incorrecta, español latino. Bueno, vamos a ver, como si el español latino, como si latino fuera un término aceptable y como si en toda Hispanoamérica hubiera un estándar que no lo hay, que no lo hay. A un argentino se le pone un doblaje mexicano y lo encontrará tan detestable como el doblaje peninsular, que sería lo adecuado, español peninsular. El maravilloso doblaje peninsular, he visto que se meten mucho con él, que no es fiel, que hacen mangas y capirotes. Bueno, muchas más mangas y capirotes hacen en la versión inglesa, que de entrada pasa de ser Sherlock Holmes, que es lo que dice el original, a como es un... Yo siempre he pensado que es un zorro. Y es lo lógico, ¿verdad? Un zorro, pero lo titulan Sherlock Hound. Sherlock sabueso, como diciendo, tiene orejas y pelo, sí, ya nos hemos dado cuenta. Los ingleses, desde luego, los angloparlantes tienen muy mal gusto para los anuncios y lo que ellos llaman trailers, los pases, los anuncios. Yo he visto, por ejemplo, el anuncio anglófono para Pinocho de Roberto Benigni, y eso daba vergüenza ajena. Es decir, el Pinocho de Benigni es una película absolutamente tradicional, fiel a la letra del Pinocho de Collodi, sin ninguna concesión, sin ninguna modernización, y en el anuncio intentaban por todos los medios fingir, mentir, aparentando que la película era moderna, y no era moderna en absoluto. O incluso he visto el anuncio en salas de Amarcord de Fellini y lo vendían como una película antifascista, militante, política, cosa que no es en absoluto. Y si lo es de una manera muy sutil, muy elegante y no como pretendía venderlo él. Bueno, pues en esa línea de intentar aparentar que las películas sean lo que no son, está esto de llamarlo Sherlock Hound, porque el que sean
Yo creo, un zorro y un perro son detalles completamente irrelevantes, absolutamente irrelevantes para la trama, ¿no? Es una convención que no afecta en absoluto el discurso ni la narración. Y aquí parece que lo importante es que sea un perro, que además no es un perro, es un zorro. Bueno, está bien, es la serie completa, pero yo prefería, y estoy contentísimo por tenerlo en el doblaje español, con el que yo descubrí aquel mundo fascinante y sereno. Porque una virtud enorme del cine de animación de Miyazaki, que yo entiendo que tiene mucho que ver con Ozu, tiene que ver con el cine de Ozu, con esas teteras que tranquilamente vierten su vapor al aire, llenan la estancia, y hay calma y serenidad durante todo el plano. No hay prisa, que es un vicio muy, muy común en la animación. En la animación el animador piensa, yo puedo enseñar todo lo que me dé la gana en mi película o en mi corto. Todo me está permitido. Puedo hacer de todo. El público me va a reprochar, piensa, que no haga cosas. Y entonces los animadores caen en el vicio de meter relleno. Relleno porque sí, para que parezca que están haciendo algo, para que parezca que hay algo. Un contramodelo, es decir, si Miyazaki es un dios de la animación, un contramodelo ibérico sería Antoni Docon, el autor de Los Fruitis. Los Fruitis es todo lo contrario a una serie como esta. En Los Fruitis, Antoni Docon, Antoni Docon dice, no se me ocurre que meter aquí ahora, tampoco voy a poner un plano ahí con un tío haciendo así. No, voy a meter una canción, voy a meter una de las 3 canciones que han grabado para la serie, y cuando menos se lo esperen le meto la canción, relleno y ya salvo un poco los minutos. Eso es todo lo contrario de la animación de Miyazaki. En Miyazaki hay momentos en los que simplemente se está como en una película de Ozu y se disfruta de los silencios y se crea una atmósfera. Es cierto que en algunas producciones tempranas de Miyazaki, donde él no tenía toda la responsabilidad, estamos hablando de Heidi. En Heidi, que todo el mundo ha visto, él diseñó las escenas, pero no era el director de animación. Entonces no se le debe reprochar a Miyazaki lo que con muy buen tino y con muy buen acierto he visto caricaturizar en un número del dúo humorístico Cruz y Raya. Hacían una imitación de Heidi y había unos personajes, unos figurantes de fondo que mientras Heidi y yo qué sé, su abuelo Pedro estaban hablando, el pastor Pedro, se quedaban quietos de una manera ridícula, como en la serie. No me refiero a ese no meter relleno, a ese disfrutar del estatismo, disfrutar de no hacer nada, porque eso canta mucho. Un personaje que se queda parado, no me refiero a eso, y no es responsabilidad de Miyazaki, que no era el director de la animación, era el que diseñaba la historia, la escena, pero no era el director de la animación. Me refiero a esos momentos que tienen atmósfera, que no son solo dibujos parados, sino que tienen movimiento, como el vapor de la tetera de Ozu, pero muy poco movimiento. Y no sentimos que haya un vacío, y no sentimos que estemos perdiendo el tiempo o que el animador se lo esté llevando muerto y que no esté haciendo nada. No, todo lo contrario. Ese tipo de escenas, de atmósfera, de crear un espacio, un tiempo, una calidez, también la he visto en Rintaro, en la primera serie del Capitán Harlock. Yo aprecio enormemente el anime del Capitán Harlock por esos momentos en los que está en la bitácora o está en un salón bebiendo vino y no pasa nada, están, pero uno está dentro de esa atmósfera, y eso es algo que
de manera continua y constante logra Miyazaki. Y ya digo, me parece que tiene que ver mucho con el mundo de Ozu. Bien, por supuesto que a título personal, cada cual tendrá su Miyazaki favorito, pero por supuesto que a título personal yo recomiendo encendida y vivísimamente este sorprendente Sherlock Holmes. A mí me dejó muy impresionado el capítulo en el que aparecía por último el libro de la sabiduría engastado con piedras preciosas. Y hay escenas memorables verdaderamente en el Sherlock Holmes de Miyazaki. Recomiendo, por supuesto, ver Sherlock Holmes. Y recomiendo leer estos 2 volúmenes con entrevistas, manuscritos, opiniones, juicios de Miyazaki. Digamos que estos son casi las obras completas, o más bien las obras reunidas de Miyazaki, y es algo invaluable. Esto es un auténtico tesoro. Está además traducido por Beth Carey y Frederick Schott, el grandísimo experto en manga. Cubren toda su carrera desde 1979, pero la cronología se ocupa de rellenar los momentos previos a los textos de 1979 hasta 2008. Edita Viz, la famosa editorial de manga. Son asombrosamente baratos estos volúmenes, ahora que veo. 13 libras por cada volumen, vamos, está muy bien. 13 libras esterlinas, bueno, 13,99. Pero vamos, que es asombrosamente económico para lo que suelen ser estas cosas y para lo que suele ser un manga. Hay mucho lector quejoso, mucho admirador de Miyazaki, que se queja de que no haya ilustraciones, solo texto, se quejan. Bueno, no es verdad, porque en páginas centrales tenemos un manga entero de Miyazaki en color, que por supuesto rinde homenaje a sus admiradísimos aparatos voladores. Tiene un cuaderno sobre sus cosas favoritas, entre las que está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los aeroplanos. Imagina un jardín ideal en el que hay dinosaurios. No es verdad en absoluto que no haya ilustraciones, las hay, y muy valiosas. Este es el primer volumen, y en el segundo volumen también las hay, y también en color. También tenemos un autógrafo de Miyazaki, tenemos ilustraciones en color, menos, ciertamente, pero sí que las hay. Pero el que quiera ver ilustraciones de Miyazaki, carteles, fotogramas, bueno, pues puede recurrir a millones de libros y por supuesto de documentales y a las propias películas. Puede ver libros como este, Animation Now, de Julius Wiedemann, y alguien dirá, pero otra vez te dejas engañar por Taschen y por Julius Wiedemann, que no paras de criticar este 100 artistas de manga en el que faltan cosas esenciales. Bueno, hay que reconocer que estos libros funcionan muy bien como catálogo para ojear rápido y ver lo que a uno le gusta o no le gusta, de manera fácil y sencilla. Y hay que reconocer también que este libro, aunque esté firmado por Julius Wiedemann, procede de Animamundi, el festival de cine de animación de Brasil, con sede en Río de Janeiro y Sao Paulo. O sea, no lo ha hecho Julius Wiedemann, lo ha hecho gente con mucho mejor gusto que Wiedemann, que tiene unas selecciones. Parece la colección del Thyssen. Esto parece la colección del Thyssen. Hay maestros innegables que todo el mundo reconoce y luego elecciones que revelan un gusto pésimo. Bueno, pues esto no lo ha hecho Wiedemann, lo han hecho los responsables del festival Animamundi. Y bueno, por supuesto que entre los maestros indiscutibles que no pueden faltar en un volumen sobre el arte de la animación está Miyazaki y su Studio Ghibli. Y aquí tenemos esas ilustraciones. Voy a desnudar el libro, que es bastante lujoso. Por otro, se anuncia como
No, se anuncia la editorial como los libros más exquisitos del planeta. Hombre, hay que reconocer que sí, por supuesto, son muy hermosos. Además tienen el acierto de poner a Shrek en la portada. Son muy hermosos, pero en cuanto a ciencia a veces cojean un poco. O en cuanto a principios morales incluso, porque a mí me sentó fatal lo de que empezaran hablando de Egon Schiele, nada menos, empezaran a juzgar su obra por lo que valía en el mercado. O Egon Schiele o puede que Basquiat, pero me parece tan soez, tan extremadamente vulgar. Bueno, aquí tenemos lo que Taschen, en este volumen sobre animación, por supuesto plurilingüe, nos dice acerca de Miyazaki, pues carteles de las obras que se pueden ver en cualquier parte. Además, no me pueden denunciar, estoy enseñando, no, estos son los carteles, las carátulas, esto es publicidad y por lo tanto está al alcance de cualquiera. Y aquí se acaba el comentario sobre Studio Ghibli, o sea, el que quiera fotos puede descargarse centenares en internet. Lo verdaderamente interesante, el verdadero saber o no saber de Miyazaki está en estos dos volúmenes. Es una presentación muy fácil de hacer, porque verdaderamente aquí está todo. También hay quien se queja de que como está todo, hay cosas que se repiten. Miyazaki cuenta a veces las mismas cosas en distintas entrevistas. El caso es quejarse. Tenemos aquí dos volúmenes con todo lo que hay que saber de Miyazaki, contado por el propio Miyazaki, que encima son económicos y encima tienen ilustraciones a color, y yo esto lo veo como un tesoro insustituible. Y aún así, por supuesto que está el típico otaku, el típico dependiente de la tienda de tebeos de los Simpsons, que se queja y dice, la peor monografía, the worst monography ever. No, en absoluto. Esto es una maravilla de tal calibre que incluso los otakus más aficionados a quejarse de todo y a odiar las cosas que aman, han de quedarse sin palabras. Miyazaki se presenta con estos dos volúmenes, y ante estos dos volúmenes yo poco tengo que decir, más allá, por supuesto, de presentar y recomendar a mi Miyazaki personal.